24 tarde. 13 horas en punto, sean todos bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos 15 grados en la capital, sube la temperatura, una tarde más agradable por lo menos que el día de ayer. La máxima pronosticada por la dirección meteorológica, 18 grados para esta tarde de día jueves. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día jueves, ya 13 de julio. Comenzamos con información policial. Un taxista murió luego que delincuentes lo interceptaran para robarle su vehículo disparándole en al menos 3 oportunidades. Y también en información internacional, tornados y tormentas eléctricas azotaron en Chicago, dejando un camino de destrucción. Al menos 8 tornados tocaron tierra en 4 condados del noreste de Illinois, incluido el condado donde se encuentra la ciudad capital de ese estado. Hablamos de Chicago. Y en el deporte, el Rey ya llegó a Curitiba después de un difícil año en el Flamengo. Arturo Vidal aterriza en el Atlético Paranaense. Todos los detalles en el comentario de Sergio Pinto. Aquí comienza 24 tarde. Ahora comenzamos con la información del momento. La Seremi de Salud de la región metropolitana, el Seremi Gonzalo Soto, fiscaliza a esta hora una clínica estética que operaba estando con prohibición de funcionamiento. Rodrigo Pérez está en el lugar, pero escuchemos al Seremi Gonzalo Soto. La evidencia que usted señala fue oculta, ustedes la descubrieron en lados que no debieran estar, me imagino, arriba del techo, ¿se dice? Efectivamente, encontramos arriba del techo residuos que son REAS, que se le llama, que son residuos sanitarios en el fondo, que se utilizan en los establecimientos de salud y que en este caso estaban encima, arriba del techo, en bolsas, envueltas de otras bolsas, efectivamente, con el fin de ocultarla. Ya, efectivamente, gracias. O sea, efectivamente todo eso va a estar bajo sumario sanitario. Aparte de la clausura, se van a evaluar todas las circunstancias que se ha dado esta fiscalización y, por cierto, si hay alguna que reviste el carácter delito, lo vamos a hacer efectivamente. ¿Hay alguna persona que haya denunciado alguna lesión a propósito de los tratamientos acá? Mire, en esta clínica, efectivamente, nosotros lo que hemos estado haciendo, que son más de 120 denuncias que hemos recibido como Seremi Salud, hemos ido al 100% de todas las denuncias. Por eso recordar que denuncien a la autoridad sanitaria cualquier irregularidad que se esté dando en cualquier procedimiento. Muy importante que podamos informarnos bien dónde hacer un procedimiento estético, verificar que los profesionales estén inscritos en la superintendencia de prestadores, también revisar en la página web de la Seremi Salud si el establecimiento de salud cumple justamente con la normativa, ya cirugía mayor o cirugía menor, y efectivamente así poder estar seguro de hacer un procedimiento como este. Seremi, estamos en vivo para TVN. Coméntenos para todas las personas que están sintonizando ahora el canal, ¿por qué estamos acá en esta clínica? ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? Bueno, estamos justamente en la clínica San Diego de la comuna de Ñuñoa, estamos en un procedimiento junto con Carabineros, hemos hecho de alguna manera una orden de allanamiento, dado que no nos accedían a la dependencia. Llegamos, efectivamente hubo un rechazo de poder recibirnos, finalmente nos dejaron pasar y efectivamente encontramos evidencia que esta clínica, que está con una provisión de funcionamiento y que implica que no podía hacer ningún procedimiento invasivo, y se encontró evidencia que ahora se va a ingresar al sumario sanitario arriba del techo de residuos, de REAS, de residuos sanitarios de alguna manera de los establecimientos de salud, que está completamente irregular, es una situación completamente ilegal y la cual efectivamente vamos a terminar la clausura de esta clínica. ¿Esta clínica estaba funcionando desde cuándo y qué intervenciones se hacían y que no se podían realizar? Bueno, esta cirugía solamente tenía autorizado en la sala procedimientos que no eran invasivos. Pero estaba, efectivamente, por ejemplo, son procedimientos estéticos que de alguna manera pueden ayudar justamente a poder abordar justamente los requerimientos estéticos, pero por ejemplo, Botox u otro tipo de procedimientos, sí, efectivamente sí se pueden hacer, pero no obstante habían evidencias de algunas intervenciones mayores, efectivamente que están vinculadas a mamoplastía, y efectivamente eso es lo que, todos esos antecedentes ya tenemos los registros, están lamentablemente estos residuos que tienen que estar por normativa en los establecimientos y con los cuidados que corresponden, están sobre el techo de la casa, en bolsa. Eso es algo muy irregular y es por eso muy importante que cuando hagamos este tipo de procedimientos a los fiscalizadores de la Seremi se les debe dejar entrar rápidamente para que puedan hacer la fiscalización. Seremi, ¿y qué tipo de delitos por lo menos hay en este momento y si hay personas detenidas? No, en este caso, no, en este tipo de procedimientos o sea, no hay personas detenidas, acá lo acaba de decir el coronel, o sea, de alguna manera finalmente nos dejaron entrar a la dependencia,
Todos estos antecedentes que son irregulares están bajo el sumario sanitario. Efectivamente, también hay un debido proceso en el cual efectivamente los sostenedores o titulares de este lugar van a hacer sus descargos. Y por cierto, si eventualmente hay una irregularidad que involucre algún delito, por ejemplo, el romper los sellos, si estuviera clausurado, ahí efectivamente haremos todas las acciones. ¿Cómo una se cosa puede así? entender que Sí, es su una última falta. publicación se hace 18 horas de estos sujetos a través de redes sociales? Sí. Mire, esta situación es una situación completamente ilegal que efectivamente requiere y requiere de alguna manera que la autoridad sanitaria deba sancionarla. Esta empresa se expone hasta 1000 UTM, hasta 60 millones de pesos de multa, si efectivamente se corrobora finalmente en todo este final del proceso, y también se puede tomar la otra determinación que es muy drástica, la clausura. También nosotros la semana pasada hubo equipo de la Seremi que vino para acá, no se le dejó entrar, y también se corroboró por las redes sociales que se estaban promocionando procedimientos por Instagram y por otras redes sociales. Por eso todos estos antecedentes están en el sumario y efectivamente después se van a... Por ejemplo, aquí hay algunos... Seremi, Sí, sí, aquí además Ahí de está la mostrando denuncia- unas bolsas que se encontraron, justamente esas se encontraron en el techo, ¿verdad? Claro, estos son residuos REAS, que son residuos sanitarios. Vamos a ocultar el nombre de la persona acá, pero aquí dice mama izquierda, 8 de julio. Este tipo de procedimiento, una mamografía, o sea, una... Sí, escuchábamos al mamoplastia. Seremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto, tras esta fiscalización, una clínica estética que operaba estando con prohibición de funcionamiento hasta la comuna de Providencia. Después vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez Muena para tener más antecedentes de esta situación. Continuamos con información policial. Un muerto y 6 adolescentes detenidos fue el saldo de un fatal accidente ocurrido en la comuna de Cerrillos. El conductor del vehículo involucrado se detuvo unos metros más adelante y llamó a carabineros para dar cuenta de la situación. Es en ese momento cuando fue abordado por un grupo de delincuentes. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, ese fue uno de los dos accidentes con resultado fatal que hubo en la autopista Américo Vespucio Sur hacia el poniente. Vamos a ir con esa primera información que tú nos cuentas ahí en la comuna de Cerrillos, pero todo comienza durante la madrugada. A eso de las 2:30 de la mañana, un conductor iba hacia el poniente, pero justo a la altura del Mall Plaza Oeste, según la información que se ha podido recopilar, justo se le cruza una persona. Sabemos que la autopista no está habilitada para el cruce peatonal, lo que impacta de forma inmediata con esta persona, causándole lamentablemente la muerte. Hay que dar un punto, que este conductor iba bajo los efectos del alcohol. Bueno, él, a propósito de esto, se baja y intenta llamar a carabineros para dar aviso de este trágico accidente. Fue en ese mismo momento cuando fue abordado por un vehículo donde venían 6 sujetos, ojo, 6 menores de edad, quienes los asaltan, le roban sus especies y arranca. Y como este conductor ya había llamado a carabineros, llega una patrulla, él da aviso de esta situación, que fue asaltado y además que protagonizó un accidente, y ahí comienza la búsqueda de estos 6 sujetos, de estos 6 menores de edad. Y fue ahí justo a 5 minutos de donde ocurre este accidente, precisamente en calle 1 con Fernández Albano, donde se da con el paradero de estos 6 individuos, donde al momento de dar con su detención, debido a que eran sospechosos involucrados en el asalto de este conductor, uno de ellos incluso intimida a carabineros con un arma, y obviamente ante esta situación Carabineros hace uso de su arma de servicio para repeler cualquier tipo de ataque. Bueno, esta situación obviamente afortunadamente no tuvo a personas lesionadas, lo que sí, estas personas fueron detenidas y derivadas a la comisaría más cercana. Pero ¿qué pasa finalmente con el conductor? Él también fue detenido por cuasi delito de homicidio, pero eso ocurre a eso de las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, por así decirlo, y comienzan las pericias por parte de la CIET a eso de las 6:30, y pasa que minutos después, debido a estos peritajes a donde había que cortar el tránsito, a eso de las 7 de la mañana, justo un poco
antes, 13 kilómetros antes, a la altura de Lo Espejo, en el terminal pesquero metropolitano, se produce otro accidente, lamentablemente con resultado fatal. ¿Quiénes se ven involucrados? Un motociclista y también un vehículo. De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el motociclista impacta por la parte trasera de este vehículo, donde pierde el control, y este conductor, este motociclista lamentablemente fallece de forma inmediata, pero él arriba de la motocicleta no iba solo, iba acompañado de una mujer, la cual fue derivada a un recinto asistencial, el más cercano, debido a sus lesiones, y debido a esta situación también se tuvo que realizar los peritajes por parte de la sección de accidentes de tránsito de Carabineros, donde también se dio cuenta con el vehículo que también estuvo involucrado en esta situación, una conductora, quien ella señala finalmente que siente este impacto por la parte trasera del vehículo, pero se detiene 1 kilómetro más adelante. Tenemos declaraciones de estos dos hechos fatales que ocurren en la autopista Vespucio Sur, ahí entre la comuna de Cerrillos y Lo Espejo. Los invito a revisar las siguientes declaraciones. Se detiene ante esta situación 300 metros más adelante, en ese momento, a espera de personal policial y de la autopista, y es abordado por 6 individuos quienes proceden a agredirlo y sustraerle diferentes especies, entre ellos billetera, dinero en efectivo, celular. Estos menores, todos menores de edad entre 14 y 17 años, lo agreden, sustraen su especie y se dan a la fuga del lugar. Ahí se inicia un procedimiento policial, un seguimiento, se hace un despliegue operativo por los alrededores, logrando identificar a estos menores. Se produce la detención de los 6 menores, recuperando la totalidad de las especies y un arma de aire comprimido. Ahí lo escuchábamos, claro, un arma de aire comprimido, donde realizaron esta amenaza personal policial cuando llegan a realizar su detención, debido a que los habrían identificado debido a su presunta participación en este asalto que ocurre allí en la comuna de Cerrillos, en la autopista Vespucio Sur hacia el poniente, tras registrarse este accidente donde estas personas ni siquiera fueron capaces de prestarle ayuda a este conductor. Sin embargo, aprovechan de asaltarlo y arrancar a todas estas personas, incluido el conductor, que pasó de victimario a víctima. También se encuentra detenido, al igual que estos 6 sujetos, estos 6 menores de edad, donde se debe hacer su pronto control de detención. Vamos a seguir con las informaciones policiales de estas últimas horas y de la comuna de Cerrillos. Bueno, desde la autopista Vespucio Sur nos vamos a dirigir hacia Huechuraba, porque lamentablemente un taxista de tan solo 37 años fue brutalmente asesinado a disparos, presumiblemente por intentar evitar el robo de su vehículo. Todo esto ocurre a eso de las 8 de la noche, donde presumiblemente 3 personas habrían solicitado el servicio de taxi para dirigirse a un sector industrial de aquella misma comuna, pero fue justo en la intersección de Santa Elena con el camino El Guanaco, en el sector de La Pincoya, cuando uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego con la intención de intimidar a la víctima y robar su vehículo, pero el taxista a todo esto se resistió y comenzó el forcejeo entre estos delincuentes y este conductor. Finalmente lograron bajar a la víctima del vehículo, y estas personas les disparan al menos en 5 ocasiones. De estas 5, 13 finalmente lo hieren directamente. También, además de la hipótesis que se habría solicitado el servicio del taxi, también hay otras hipótesis que se barajan. Por ejemplo, ¿cuál es esta? De que este taxista había estado circulando por ese sector que, ojo, es bastante aledaño y es bastante solitario, y allí habría sido interceptado por estas personas. Al lugar llega personal de Carabineros, donde dan cuenta del vehículo completamente abandonado y del cuerpo tendido en la acera de esta persona, donde recibe estos 13 disparos, y el más grave, el que recibió en el rostro. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Un taxi básico y distante a 200 metros del vehículo, una persona mayor de edad lesionada por impacto balístico. Son a lo menos 5 disparos ejecutados, los primeros antecedentes que tenemos, que esta persona habría sido lesionada por a lo menos 3 disparos en el cuerpo, y siendo la lesión más grave la que mantiene en su rostro. Este es un sector distante de la comuna, un parque industrial que tenemos, y no existen otros testigos hasta el momento que nos puedan proporcionar otro antecedente.
Bueno, la víctima ha sido identificada como un hombre de 37 años, chileno, y se desconoce si tenía antecedentes penales o no. De todas formas, se están realizando todas las diligencias por parte de Carabineros, del OS9 y también del Lavocar para esclarecer estos hechos, si es que finalmente este asesinato se provoca debido a la solicitud de un servicio del taxi o como también si es que este taxista fue abordado en ese sector de Huechuraba. Nos vamos a trasladar desde la zona norte de la región metropolitana hacia Renca, porque se dio cuenta de un macabro hallazgo justo en la ladera del cerro del mismo nombre. Esto ocurrió el día de ayer a eso de las 5 de la tarde, a plena luz del día, cuando un hombre con su sobrino iban recorriendo el lugar. Esto en específico entre las avenidas San Manuel Rodríguez con Cerro, ahí en el Cerro Renca. En eso se percatan que ven un bulto, les parece extraño, se acercan y finalmente se percatan que es un hombre, una persona, un cuerpo completamente calcinado. Ante esta situación dan aviso de forma inmediata a Carabineros, donde llega en primera instancia la sección de investigaciones policiales, realiza las primeras diligencias, quienes se percatan que el cuerpo tenía una herida en la cabeza. Por lo mismo, desde el Ministerio Público instruyeron a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar todas las indagatorias correspondientes, y con ello dieron cuenta incluso de que este cuerpo habría sido rociado con líquido acelerante, además del golpe en la cabeza. También tenemos declaraciones en el marco de este macabro hallazgo allí en el Cerro Renca. Los invito también a escuchar las siguientes palabras. Calcinado, con quizás la presencia acelerante, que es lo que vamos a tratar de establecer con nuestro laboratorio, pudiese claramente inferir en estos momentos con esos elementos de juicio que estamos en presencia de una acción de terceras personas que involucraría al menos la presencia del fuego. El cuerpo básicamente presenta algunos traumatismos en su cabeza que podrían explicar un mecanismo violento que pudiese explicar quizás la muerte. Claro, ahí escuchábamos las palabras por parte de la Policía de Investigaciones. Lo único que se sabe de este hombre es que es identificado como un hombre de este cuerpo completamente calcinado, pero obviamente se está realizando las diligencias correspondientes para esclarecer si es que el asesinato fue justo en ese punto de la ladera del cerro, porque de acuerdo a la información por parte de vecinos, ellos no se han percatado de ningún incendio, por así decirlo, en ese sector del Cerro Renca, así que las diligencias ya están en curso para dar con el paradero de las personas que ejecutaron este macabro asesinato y que se dio cuenta ahí en la ladera del Cerro Renca durante la jornada de ayer. Fide Carrizo, muchas gracias por el completo informe policial. 13 horas casi con 18 minutos. Continuamos con información del mismo tono. 1.322 homicidios se registraron en 2022. Esto según el informe entregado este jueves por el Ministerio del Interior. Cifras que marcan un sostenido y preocupante aumento en los últimos años. También lo es el uso de armas de fuego. El 89% de las víctimas son hombres. Proporción similar son de los victimarios también son hombres. Incluso hay estadísticas de los días, horarios en que más ocurren este tipo de delitos. Joaquín San Martín con todos los detalles. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, porque claro, durante esta jornada las autoridades entregaron el primer informe unificado de homicidios en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, se unifican todas las cifras de las instituciones de nuestro país, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, el Registro Civil, y justamente se da una cifra de estado sobre los homicidios acá en el país. En este caso, justamente se hace con años desde el 2018 hasta el 2022, y claro, fue el mismo ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, quien reveló que hay una alza sostenida de los homicidios en nuestro país. Pero vamos desglosando las diferentes cifras entregadas el día de hoy por la autoridad. Por ejemplo, 1.322 personas fueron asesinadas en el país durante el año pasado. Claro, si hacemos la comparativa, por ejemplo, con el 2018, hay un aumento de cerca del 4,8% en ese caso durante ese año, a un 6,7% de homicidios por cada 100.000 personas en nuestro país. En este caso, ¿dónde se concentran estos delitos principalmente? En la macrozona norte, principalmente en Arica y Parinacota. En este caso, en esta región, se asesinaron a 44 personas solamente el año pasado.
Ahí también la siguen en regiones como Tarapacá, también Antofagasta y Atacama. Y una que preocupa, ojo, la región de Los Ríos en el sur, 31 homicidios el año pasado. Además de estas cifras, las autoridades también hablaron sobre lo que pasa acá en la región metropolitana, haciendo una comparativa con diferentes comunas. ¿Quiénes concentran los homicidios acá en Santiago? Claro, Puente Alto, también la comuna de Recoleta y también la comuna de Santiago Centro. Solamente el año pasado en esta comuna se asesinaron a 69 personas, una cifra totalmente alarmante. Pasamos a escuchar parte de las declaraciones entregadas por el subsecretario Vergara sobre este tema. Esta no es una cifra del gobierno, esta no es una cifra de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, Gendarmería, Servicio Médico Legal o el Ministerio de la Mujer. Esta es la cifra de Estado. Es la cifra del Estado de Chile, que el año 2022 nos arroja que el país tiene una tasa del 6.7 homicidios a nivel nacional. Ahí escuchábamos las declaraciones entonces del subsecretario, cifras de Estado. Justamente lo que hace este informe es unificar todos estos datos y, claro, entregar esta cifra de lo que pasa respecto a este tipo de delitos. Vamos siguiendo con este desglose de datos. Por ejemplo, ¿cómo se concentran estos delitos? Principalmente con armas de fuego. Hacemos la comparativa, por ejemplo, con el año 2019, donde los delitos se concentraban principalmente, se usaban principalmente armas cortopunzantes. Ahora, con armas de fuego, pistolas, es decir, hay un aumento y los subsecretarios, también las autoridades decían que justamente hay una mayor circulación de este tipo de armas. Respecto a los días, porque también entregaron este tipo de datos, ¿dónde se cometen estos homicidios? Principalmente días sábados, domingo y también los miércoles, principalmente después de las 22 horas. Otro dato importante, a pesar de que la cifra en nuestro país sí es bastante alta comparado con años anteriores, aún sigue siendo baja, por ejemplo, si comparamos con los diferentes países de la región. Y claro, ahí las autoridades lo comentaban, cifra que sigue siendo justamente alta, pero haciendo la comparativa sigue siendo bastante baja. Estamos por debajo, por ejemplo, con países como Colombia, Perú, también en Bolivia, y también ahí un poquito más arriba, por ejemplo, con el caso de Argentina. Vamos a escuchar entonces las declaraciones también del ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve. Hay una tendencia al alza de los homicidios. Está el plan Calle Sin Violencia, cuyo objetivo es quebrar esa tendencia al alza. Hay participación de armas de fuego y ahí está la fiscalización que están haciendo nuestras policías en el marco del plan Calle Sin Violencia, pero también está el Plan Nacional de Fiscalización de Armas que estamos llevando adelante. Y por tanto hemos definido políticas públicas con el objeto justamente de enfrentar las conclusiones a las cuales uno llega con los datos que se han entregado el día de hoy. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones, cifras que preocupan, sobre todo porque parte de los victimarios, las personas, es decir, que cometen estos delitos, son personas que ya habían cometido esos delitos antes, claro, es decir, que tenían antecedentes previos. Ahí escuchábamos también al subsecretario que decía que justamente se están tomando medidas, realizando diferentes planes, entre ellos el plan Calles Sin Violencia, justamente, que según datos que entregaban hace algunas semanas, ha permitido, por ejemplo, bajar la cifra de delitos en nuestro país. Y claro, se va a seguir justamente trabajando para poder detener esta alarmante cifra de homicidios. Solamente el año pasado, para poder hacer un pequeño resumen, 1.300 personas fueron asesinadas en nuestro país. Y claro, hace algunos días también conocíamos un dato entregados por la PDI. Y claro, ellos decían justamente que los homicidios durante este año ya alcanzaban cerca de 600 personas. Así que cifras alarmantes, hay que estar atentos. Y claro, las autoridades comentan que van a seguir justamente trabajando para poder bajar esta alta tasa de homicidios, Andrés. Sí, no solamente la cantidad de homicidios, el nivel de violencia que estamos viendo en los delitos. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. 13 horas ya con casi 24 minutos. Nos vamos a la primera pausa. En 24 tarde volvemos de inmediato con más informaciones. 24 tarde. 1 de la tarde con 29 minutos. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. Regresó a Chile el camión del transportista nacional que fue baleado, usted recordará, en Bolivia, cuando intentaba recuperar su vehículo robado en Calama. El camionero herido sigue grave y a la espera de confirmar su traslado a nuestro país. Rubén Salinas con todos los detalles desde Calama. Rubén, un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, tú lo adelantabas, una verdadera pesadilla fue la que vivió esta familia calameña tras ir en búsqueda del camión que fue robado
aquí en la ciudad de Calama. Luego de varios días, este vehículo mayor regresa acá a nuestro país, lo hace por el complejo fronterizo de Oyagüe, cerca de las 21 horas de ayer, bajo un intenso frío, 3 grados bajo cero, más o menos marcaba los termómetros, donde fue recibido por un número importante de familiares y amigos, quienes se mostraron emocionados. Momentos muy emotivos se vivieron durante esta jornada, porque dentro de la comitiva venía Luis Anza, quien acompañó a Mario Bello y que no se supo nada de él durante unos días. Incluso su familia hablaba de que había sido secuestrado. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. ¿Qué fue lo que se vivió en el momento de la llegada del camión de Mario Bello acá en nuestro país? Fue muy grande, pero también con pena, porque se queda don Mario, el suero de mi hijo, allá. Pero no nos queda otra que rezar, darle la fortaleza a la familia, rezar y seguir, pedirle a las autoridades que no lo desabandonen, que no lo suelten de la mano, que esto que ya comenzó, que se pueda juntar la autoridad chilena con la boliviana y que trabajen en unión, que trabajen por la frontera. Está todavía en las horas críticas. Después de 24 a 48 horas recién van a poder entregarle su certificado para el traslado, dependiendo de cómo su cuerpo recepcione los pernos y las placas que le colocaron en su columna. Hoy día quiero viajar, llegar a mi hogar, disfrutar de mis tíos, de las familiares que están en Calama, y disfrutar de mi hija, que no pensé que estaba acá, y como dijo usted, estoy emocionado, pero por ahora no quiero decir nada más que eso, pero sí estoy bien emocionado. Bien, palabras de Luis Anza. Lo último que escuchábamos es el ciudadano chileno que no se sabía nada de él por unos días, hasta que hoy ya está en nuestro país, hoy compartiendo con su familia. La preocupación central de hoy de la familia es el estado de salud de Mario Bello, quien continúa internado en el hospital de Oruro. Según reportes que nos llegaron durante esta jornada, él ya abandonó la unidad de cuidados intensivos y pasó a traumatología, esperando noticias para ser repatriado a nuestro país y continuar con su tratamiento acá en territorio nacional. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Aquí desde el Hospital General San Juan de Dios en Oruro, Mario Bello Marañao fue trasladado desde la UTI al área de traumatología. Conversamos con él, se ve de mejor ánimo, espera solo llegar al país de Chile. Bien, escuchamos las palabras del alcalde de la comuna de Oyagüe, quien se encuentra en Oruro, que tuvo contacto con Mario Bello. Él se encuentra mejor de salud y que esperan su regreso a nuestro país. Por otra parte, mientras ocurría el regreso del camión desde Bolivia a Chile, autoridades chilenas y bolivianas sostuvieron reuniones en Iquique para lograr importantes acuerdos relacionados principalmente con el robo de vehículos. Solo como dato, en lo que va del año en la provincia del Loa se han registrado 350 robos de vehículos, 300 de ellos han sido recuperados, los otros 50 han abandonado el país por los pasos fronterizos ilegales que se conectan Chile con Bolivia. Respecto a esto, las autoridades acordaron trabajo conjunto para dar una batalla a la delincuencia. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Ellos iniciaron una investigación administrativa, tienen una denuncia en su sistema penal y creo que fue bastante claro que todas las personas que estuvieran involucradas, independiente de que fueran personas que participaran o fueran parte de instituciones públicas, iban a ser investigadas y sancionadas si correspondía. Nosotros no vamos a tapar a nadie que esté involucrado o que su conducta se adecue a una falta, una contravención o incluso un delito. Aquí tiene que salir esa gente que está haciendo daño a una institución y lo que estamos buscando entre ambos países es el beneficio para los pueblos. Lo que tenemos que hacer ahora, y precisamente con este acuerdo que estamos realizando acá, en esta reunión, es poder fortalecer nuestras fronteras para que no solamente se controle en Bolivia, en el lado boliviano, sino también en el lado chileno tengamos esta retribución de control. ¿Cómo está el caso del chileno, el camionero chileno? Bien, escuchábamos entonces las declaraciones de las autoridades en esta reunión que sostuvieron en Iquique. Parte de los acuerdos es generar este registro único de vehículos robados que pueda ser revisado tanto por las autoridades chilenas como bolivianas. Además, concretar patrullajes en conjunto por la frontera para dar una batalla a la delincuencia en este robo de vehículos que se registra aquí, principalmente en la zona norte, donde nos encontramos nosotros en la provincia de Loa, donde existe un número importante de pasos no habilitados que son utilizados por los delincuentes para sacar los vehículos a territorio boliviano. Andrés. Rubén Salinas, muchas gracias por el completo informe desde la ciudad de Calama. Muy buenas tardes.
Volvemos a la región metropolitana en el marco de la visita a la remodelada infraestructura de la Escuela Santiago Hueras y Avaria. Esto es la comuna de Maipú. La vocera de gobierno Camila Vallejo y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirieron al rechazo a la acusación constitucional ayer miércoles. Dani Linares con los detalles. Dani, muy buenas tardes. Sí, un claro llamado del ministro Ávila a dejar atrás las diferencias ideológicas y avanzar en la agenda educativa. Esto tras el rechazo a la acusación constitucional, la cuarta que se ha presentado contra autoridades de esta administración y que han derivado en un rechazo total. Todas de ellas han sido rechazadas en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hoy, en su primera actividad, luego de este juicio político del cual el ministro Ávila sale ileso, ahí en la comuna de Maipú, donde se revisaron las instalaciones de uno de los establecimientos educacionales de la comuna, esto de cara al inicio del segundo semestre. El 17 de este mes comienzan nuevamente las clases, es formalmente el inicio del segundo semestre, por ende se deben ya estar revisando la infraestructura de cada uno de los centros educativos para que los estudiantes, niños y niñas puedan realizar ya sus clases. Lo mismo pedía el ministro Ávila en torno a la agenda en materia educativa, que se pueda plasmar los avances en el Parlamento, en un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo que permitan favorecer a quienes hoy, dice el ministro, lo necesitan, que son los estudiantes, las familias de ellos que quieren ver avanzar los diferentes proyectos, cambios que se han propuesto en la agenda de la actual administración. Una actividad del ministro que contó también con la compañía de la ministra vocera de gobierno, el alcalde de la comuna de Maipú. La ministra Vallejo también se refirió precisamente a las acusaciones constitucionales sobre el mecanismo, cómo se ha ido quizás abusando del mismo por parte de los parlamentarios en este año y medio de gobierno, ya con 4 acusaciones constitucionales que han terminado en un rechazo. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades en esta primera jornada del ministro Ávila tras zafar ileso de la acusación constitucional que fue rechazada en el Parlamento. Menos de un año y medio, la oposición ha presentado 5 acusaciones constitucionales. Ninguna de ellas ha prosperado, justamente porque a pesar de que el gobierno tiene minoría en el Congreso, la evaluación de mérito de esas acusaciones constitucionales han desestimado que tengan argumento jurídico que la sostenga. La calidad también de la política debemos elevarlas, ¿no? En ningún caso las naturales diferencias ideológicas profundas que tengamos sobre distintas miradas, en particular en educación, ¿no? Cuando uno piensa en esta cartera donde se debaten los modelos de subvención, el currículum escolar y tantas otras, ¿no? Que tienen claramente una definición muy clara desde la ideología, desde las posiciones. Estas tienen que ser discutidas democráticamente en un espacio de diálogo y de respeto, ¿no? En ningún caso le hace bien a la política caer, ¿no es cierto?, en las denostaciones personales. Fue recibido entre aplausos por los funcionarios del establecimiento educacional en la comuna de Maipú, la llegada del ministro Ávila en su primera actividad formal luego de este proceso. Hacía un llamado también el ministro a dejar atrás estas diferencias, ¿no? Que se plasmaron en esta acusación constitucional, donde incluso se abrió el debate sobre si la misma tenía un carácter homofóbico o no, que era discriminatorio en torno a los diferentes supuestos que se fueron exponiendo por la parte acusadora, por los parlamentarios que lideraron este libelo que finalmente fue rechazado por la sala. No contó con la mayoría simple, que es el límite que deben tener para luego continuar con el proceso hacia el Senado. Queda hasta ahí la acusación constitucional, ahora resta poder avanzar en los puntos que ahí también se plantearon. Decía el ministro, se van a recoger algunos de ellos, pero que para eso se requiere un diálogo que permita avanzar la agenda educativa dentro del Parlamento con todos los proyectos de ley que están en carpeta y las mejoras que se están realizando a través de las comisiones asesoras en materia educativa. Dani Linares, muchas gracias por la información desde la comuna de Maipú. Casi 1:40 nos vamos a una nueva pausa en las noticias en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Nacional.
Ola de calor en Europa, tornados en Chicago, Andrea Aguilar, imágenes que se han vuelto regulares durante el último tiempo en todas partes del mundo, incluso en los mismos países, situaciones extremas. ¿Cómo te va, Andrea? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Sí, últimamente nuestros despachos en Internacional parecen El día después de mañana, esta película en donde prácticamente el mundo se estaba acabando en distintas partes. Eso es lo que justamente estamos viendo, Andrés, en distintos países, que es prácticamente catastrófico este calor que está afectando particularmente el sur de Europa. Y también vamos a hablar más adelante de Estados Unidos. Hay temperaturas, por ejemplo, en algunos países como en España, como Italia, en donde hay unas 10 ciudades que están en alerta ante temperaturas que podrían incluso llegar a los 48 grados centígrados. Estamos hablando, por ejemplo, ciudades como Roma, ciudades como Bolonia, como Florencia. De hecho, en Italia ya se reporta la muerte de una persona que falleció producto de un golpe de calor y también que varios turistas están teniendo este mismo fenómeno. Recordemos que solamente el año pasado cerca de 61.000 personas fallecieron a causa del calor y particularmente sucedió esto en al menos 3 países, en España y también en Alemania y también en Italia. Vamos justamente a ver, Andrés, parte de un mapa en donde nos enfocamos y vemos cuáles son las zonas más cálidas que hay en estos momentos. Estamos viendo ahí gran parte de lo que está sucediendo en Europa. Vemos también que la parte de África, el norte de África también tiene unas temperaturas que según este mapa, que es un mapa satelital, nos informa y nos muestra las temperaturas que están, por ejemplo, entre los 40 y los 50 grados. Si vemos, por ejemplo, Marruecos, la zona del norte de África, se ven temperaturas que van, por ejemplo, cercanas a los 50 claro, se entiende, grados perdón, Andrea, mientras más rojo, más calor. Efectivamente, y esas partes, Andrés, que se ven casi como vino tinto, hay temperaturas por encima de los 50 grados. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en España, en lo que está sucediendo ahí, si vamos a dar, por ejemplo, una vuelta hacia Estados Unidos, vamos a ver que gran parte del mapa nos va a mostrar también la parte que es más naranja. Recordemos que es prácticamente casi que la zona ecuatorial la que está teniendo en estos momentos gran parte del calor. Al menos en Estados Unidos hay ya varios estados alerta a lo que podría suceder con el calor en distintas partes del hemisferio norte. Vamos justamente, Andrés, a tomar contacto a esta hora con nuestra enviada especial en Madrid, que es Valentina Reyes, para que ella nos cuente de primera mano cómo se está viviendo justamente el calor en este país. Vale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Madrid, específicamente en la Puerta del Sol, en pleno centro, con 35 grados a esta hora. España vive una nueva ola de calor. Hay que señalar que desde los años 80, según la Agencia Meteorológica Española, cada verano es más caluroso acá en la península ibérica. Y a esto hay que añadir que acá en las ciudades se da un fenómeno denominado las islas de calor. ¿Qué es esto? El hormigón y el cemento absorben la radiación y con esto se hace más difícil pasar las horas de mayores temperaturas. Nosotros estuvimos conversando con locales y turistas habituales acá en este punto neurálgico de Madrid para ver cómo viven estos días de intenso calor. Vamos a revisarlo. Somos de Costa Rica, en Costa Rica hace calor, pero no tanto como acá. Lo que estamos ahorita es tratando de hidratarnos mucho, caminar mucho en metro y tratar de conocer lo más posible, pero está muy, muy caliente, la verdad. Intentar ir por la sombra, hidratarte, mojándote con agua en las fuentes, como todos los años, aguantándolo. Pues tomar mucha agua y estar en lo fresco, que es lo único, la sombra es lo único que hacemos. Pero estos días es increíble aquí. No puedes aguantar a este sol porque es demasiado. Bueno, ¿y cómo se preparan las ciudades para enfrentar esto? Ya hay algunos lugares como Barcelona o, por ejemplo, Bilbao que están implementando planes de abrir bibliotecas y también escuelas en las mayores horas de calor para tener espacios con aire acondicionado donde los ciudadanos se puedan refugiar. En Madrid no hay un plan específico en este sentido, pero por supuesto igualmente hay piscinas municipales y otros espacios donde se puede pasar el calor. En algunos restaurantes o bares también es un lugar donde los turistas pueden encontrar un refugio para las peores horas, que, atención, no baja en la noche, en la noche aquí sigue haciendo muchísimo calor, sobre todo en estos días más complejos. Y por lo pronto hay que añadir a este despacho que desde el 15 de julio, o sea el sábado, hasta el 15 de agosto son las semanas
de peor calor en España, de calor más intenso. Por lo tanto, estaremos informando de más episodios de altas temperaturas. Ya, por lo pronto, el lunes y martes se esperan 40 grados en Madrid, pero hay que señalarlo, Madrid no es la única ciudad afectada, sobre todo en el sur de España, las temperaturas pueden superar los 40 grados. Los saludamos desde el centro de Madrid. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, vale. Y bueno, nos quedamos justamente, Andrés, viendo que esto no es solamente un fenómeno que se vive en España. Lo decía Valentina también en otras partes del país, específicamente en el sur de España, pero también está afectando, por ejemplo, países como Turquía, países como Chipre. Y en estos momentos, de hecho, estamos viendo la imagen en vivo de la Puerta del Sol, que era justamente donde estaba Valentina hace unos pocos segundos. El calor que se siente hasta ahora es impresionante, temperaturas con una sensación térmica por encima de los 30 grados. Y también sí, se da, antes de pasar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en ciudades, y lo hemos comentado muchas veces, o en países más hacia el norte de Europa, que claro, no están las olas de calor, los 40 grados quizás de España, o ese nivel de temperaturas, pero son países, Inglaterra, el norte de Europa, en que las construcciones, por ejemplo, se construye ya justamente para atraer el calor, para captar el calor. Son países eminentemente fríos, entonces la construcción está hecha justamente para atrapar el calor. El problema es cuando tienes estas olas de calor, no tienes cómo sacarte el calor. No puedes construir de nuevo, lamentablemente. Prácticamente muchas veces los arquitectos y urbanistas piensan en repensar las ciudades. Claro, Andrés, si tú tocas un punto fundamental y tiene que ver con esas construcciones, por ejemplo, entre esos 3 países que tuvieron más cantidad de muertos el año pasado, si hablamos de esos 61.000 personas que murieron en Europa, en Alemania era el tercer país en donde más había muerto gente, y Alemania no es un país extremadamente cálido como podemos ver los países del sur de Europa, está más en el norte, pero efectivamente ese tipo de construcciones y la falta de preparación que tienen muchas personas en Europa para poder enfrentar esta ola de calor que prácticamente sucede todos los años. Por esta época, entre julio y agosto, tenemos que dar este tipo de reportes desafortunados. Y justamente, Andrés, vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con el calor. Hablando de extremos. Extremos, efectivamente. Tiene otra de las caras, y es que cuando hay demasiado calor, también vienen las tormentas, los tornados, las inundaciones. Y esas son las imágenes que vamos a pasar a ver en Estados Unidos. Estamos viendo lo que sucedió en Chicago, en donde prácticamente 8 tornados tocaron tierra en 4 condados del noreste de Illinois, particularmente afectando la tercera ciudad más importante de Estados Unidos, que es Chicago. Repasemos también parte de cómo se empezó a alertar a la gente para que se tomara algún tipo de resguardo frente a la llegada de este inminente tornado en Chicago. Repasemos parte de este ambiente. Bueno, parte entonces de lo que se vive también en Estados Unidos. Recordemos que no solamente en Chicago está esta alerta, estamos hablando de 15 estados en este país que están con temperatura récord, que incluso podría superar en los próximos días los 40 grados, y en donde hay alerta también hay una cancelación masiva de vuelos. Se habla al menos de 170 vuelos que han sido pospuestos, de 500 que han sido casi cancelados, particularmente en la zona de Chicago, que además es un punto importante de la conexión entre distintas ciudades cuando se va hacia el noreste de Estados Unidos también. Por eso la gente incluso tuvo que tomar precauciones adelantando sus vuelos para poder enfrentar este tema de los tornados. Y dejamos este reporte, que prácticamente es el reporte climático del mundo, para ver cuál es la temperatura, porque sube en Reino Unido este escándalo por esa persona que estamos viendo en imágenes. Andrés, no sé si recuerdes, esa Hugh Edwards era justamente esa persona que nosotros vimos cuando nosotros transmitimos el funeral de la reina Isabel. Sí, ¿te acuerdas de ese día cuando muere la reina Isabel? Transmite la BBC en vivo, estamos en el estudio 10, aquí al ladito, que lo estamos refaccionando, oiga, y aparece este caballero. Uno decía, este es el número 1, el anchorman, pero el number 1 de la BBC, y cayó en esto. Ese es el momento justamente que estábamos revisando. Efectivamente, acaba de pasar hace unos segundos esa imagen que tú estabas describiendo, Andrés, y es un hombre, además, Hugh Edwards, que lleva 40 años en la BBC. Es prácticamente el rostro de la cadena, y todo el escándalo tiene que ver porque hace unas semanas atrás empieza a haber un rumor de que había un presentador de la BBC que tenía un escándalo que tenía que ver con el pago por fotos explícitas, sexuales, de un adolescente. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo con ese adolescente? Este adolescente
estaba usando ese dinero que le pagaba, que no era menor, era cerca de 40.000 euros, más o menos 36 millones de pesos chilenos. Estaba usando ese dinero que le pagaría el presentador británico para consumir drogas, según dijo su propia familia a los medios en el Reino Unido. Sí, porque se dieron varias situaciones en paralelo. Primero, la respuesta de parte del entorno de este conductor en torno a su salud mental. Yo creo que aquí van surgiendo, y tal como ocurre en muchos de estos casos, más casos de esta misma situación con otros jóvenes. Ahí quizás el tema de la salud mental no sé si corre tanto, estamos hablando quizás de un depredador sexual. Y en segundo lugar, llama la atención cuando tú decías, hace algunas semanas se enciende la alarma en la BBC y todos los conductores, todos los rostros empiezan en sus redes sociales a decir, aquí yo no tengo nada que ver. Claro, y es que efectivamente el escándalo que empieza a generar, Andrés, es que la gente empezara a sospechar de distintos presentadores. Claro. De hecho, la que termina revelando la identidad de este presentador, porque la BBC cierra filas, no da el nombre del presentador que se estaba siendo investigado, es su propia esposa, que el día de ayer lanza un comunicado, le dice a todo el mundo que efectivamente es su esposo el que está siendo investigado. Dice que es un tema que los ha afectado muchísimo como familia, que llevaban prácticamente 5 días pasando por muy malos momentos familiares. Y ella lo que hace es prácticamente defenderlo, decir que él pasa por un tema de salud mental complicado, que tiene problemas de depresión, pero claro, más allá de un problema de salud mental, el hecho de pagar por un contenido sexual a un adolescente, eso es prácticamente un delito, aunque al menos en la legislación británica dicen que no hay un delito penal. Sin embargo, lo que dice la BBC es que finalmente este episodio se va a seguir investigando de forma interna. Creo que, perdona, en Reino Unido el consentimiento corre desde los 16 años. Creo que ese dato no es menor respecto a otras legislaciones. Cada país tiene su manual distinto respecto a estos temas. Claro, y efectivamente lo que dice al menos la legislación británica es que esto no sería un delito penal, por lo cual va a haber obviamente una investigación interna de la BBC. Él está apartado de las pantallas, pero sin duda es uno de los peores escándalos que ha golpeado esta casa británica, porque finalmente, lo hemos mencionado, él era el rostro de la cadena, un hombre que llevaba prácticamente 40 años, siendo el rostro no solamente de lo que nosotros vivimos con la muerte de la reina Isabel. Él fue el que dirigió los principales especiales de la cadena, incluido también el tema del funeral, así que realmente ha sido muy complicado para la BBC poder sobreponerse a este escándalo. Y seguimos, Andrés, hablando de temas internacionales. Veamos también lo que viene sucediendo en otras partes del planeta, y estamos viendo prácticamente algo que es cinematográfico, si se quiere decir de alguna forma. Corea del Norte reveló en las últimas horas el video de lo que fue este lanzamiento del misil, que ayer les estábamos contando también. Eso se vuelve prácticamente una costumbre en la que Corea del Norte lo que hace es revelar estas imágenes con mucha pompa, con música, con efectos cinematográficos de esos lanzamientos que preocupan a sus vecinos. Recordemos que esto había sido prácticamente un misil que había sido lanzado y que había sido también captado por la televisión estatal, que había causado algún tipo de molestia y también de miedo en países vecinos como Japón, como Corea del Sur, y la Agencia Central de Noticias de Corea aseguró que el misil viajó incluso a una altitud máxima de 6.648 kilómetros y que voló al menos durante 74 minutos. Otra de las informaciones que se tiene respecto a este lanzamiento es que también habría estado presenciado por Kim Jong-un, que prácticamente hace de este tipo de lanzamientos la fortaleza del régimen norcoreano en cuestión también de propaganda, y también a eso parte también todo lo que ha pasado con esos videos tan editados, tan musicalizados, que finalmente son los que se le muestran a la población después de este tipo de ataques a países vecinos. Y sigamos avanzando en materia internacional, porque hay preocupación en Chipre. Esto por una cepa de coronavirus felino que está causando estragos. Ha matado al menos 300.000 gatos. Esto desde el mes de enero. Es una enfermedad que no es transmisible a los humanos, pero que sí afecta mucho de felino a felino. Es una enfermedad que tiene como síntomas la fiebre, la hinchazón abdominal también. Con tantos gatos callejeros que hay en Chipre, porque recordemos que Chipre es un país chiquitito, es prácticamente una isla en donde habitan prácticamente 1 millón de personas, e incluso los expertos dicen que hay más gatos que personas. Por eso la alta tasa también de mortalidad y la preocupación que tienen muchos de los dueños de gatos domésticos, porque recordemos que Chipre tiene una cantidad enorme de gatos callejeros, y los expertos creen que la población de gatos incluso podría entonces superar a los de los humanos en esta isla.
Seguimos avanzando en materia internacional. Veamos ahora lo que está sucediendo en Kosovo. Es una pelea que surge en el Parlamento de este estado, que no es prácticamente reconocido por gran parte de la comunidad internacional como un estado independiente. Todo esto parte porque estaba hablando el primer ministro Albin Kurti. Cuando llega este legislador, le tira un vaso de agua, una botella de agua, y se arma esta escena vergonzosa que hemos visto en muchos parlamentos de distintos países. Las políticas que ha tomado este gobierno, asegura la oposición, que están despertando gran parte del malestar de la población porque pone en riesgo las relaciones que está teniendo con Estados Unidos, con otros países de la Unión Europea, y hasta el momento recordemos que son decenas de personas las que han resultado heridas en enfrentamientos entre serbios locales, la policía de Kosovo y también las fuerzas de paz dirigidas por la OTAN, por lo cual hay mucha preocupación que la tensión que estamos viendo en estos momentos en ese parlamento se transforme en una suerte también de guerra como la que hubo en 1998, en donde, recordemos, fallecieron cerca de 10.000 personas. Y terminamos, Andrés, con esas imágenes que ya son un hito de nuestro informe internacional. ¿Qué es esto, oiga? Andrés, yoga con perritos. Mira, yo soy bien floja para hacer yoga porque esto parece que fuera fácil, pero realmente requiere muchísima estabilidad y muchísima fuerza. Te imagino a ti en tu casa, ¿ah? Pero mira, si a mí me ponen perritos, yo criatura. soy capaz de ir a ese lugar. Y ese es un video, Andrés, que se ha hecho viral en redes sociales, tiene millones de reproducciones. Es uno de los estudios que hay varias partes en Canadá en donde se está haciendo ahora yoga con perritos. Y claro, es parte un poco de aliviar la salud mental en distintas ciudades de Canadá, con un modelo que incluso esperan ellos que empiece a funcionar en los próximos meses en Estados Unidos. Mira, yo te digo que yo veo esas clases y me apunto de primero. O sea, con la cara, la felicidad de esos perros, con la cara de sueño, o sea, ¿dónde firmo? O sea, imagínate uno cómo sale de esa clase de yoga, relajado, de buen humor. No, si yo quiero ser el perro. Bueno, no sé si hasta ahí, Andrés, pero al menos esto puede ser, por ejemplo, un motor para poder, no sé, impulsar campañas de vacunación para los perritos, de adopción también, porque yo creo que mucha gente que va a ese tipo de estudios, pues queda enamorado de alguno de los cachorritos, y eso podría ser también alguna idea de negocio para próximos emprendedores. No, son muy ricos. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, Andrés. Nos vemos. Nos vamos a la pausa con la imagen de este yoga para perritos que causa furor en redes sociales. Qué relajo, qué envidia. Ya, vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. Parlamentarios de la UDI presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el caso Convenios. Cristian Olivares con los detalles desde el Biobío. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Durante esta jornada, militantes de la Unión Demócrata Independiente, encabezados por los diputados Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma y Flor Baiza, acompañados también por el consejero regional James Argo, llegaron hasta las dependencias del Ministerio Público acá en Concepción para presentar una querella criminal por 3 delitos: malversación de fondos, fraude al fisco y tráfico de influencias. Todo esto relacionado con la arista del caso Fundaciones acá en la región del Biobío, y que estaría vinculado precisamente a la delegada presidencial de esta región, Daniela Dresner. Los parlamentarios y además el consejero regional buscan precisamente en esta acción legal que se investigue todo este caso, donde se habrían destinado recursos de manera directa para varias empresas que estarían vinculadas también al trato directo con el gobierno. Pasamos a escuchar precisamente las declaraciones de los diputados Sergio Bobadilla y Juan Antonio Coloma, quienes piden precisamente que se transparente a través de la investigación que encabezará el Ministerio Público para resolver esta situación. Estos tratos directos nosotros creemos que se fueron conformando como un mecanismo a través del cual se creaban fundaciones para después asignarle recursos millonarios. Esa situación no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Son 2 empresas que, a nuestro entender, no tienen expertise, no tienen trayectoria en estos servicios que van a prestar, y eso es lo que nos llama la atención, y por eso estamos pidiendo de que se cite a declarar a la delegada presidencial, porque creemos que aquí existe ya tráfico de influencia. Los parlamentarios no descartan que en los próximos días se amplíe esta acción legal
hacia el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, a quien precisamente se han envuelto críticas en situaciones sobre entrega de recursos de manera directa. Específicamente hablamos del vínculo entre el GORE Biobío y la Fundación Horizonte Ciudadano, fundada por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, y que hoy día es encabezada por Estela Ortiz. Precisamente habrían entregado recursos para esta fundación, y desde el gobierno regional, el gobernador subrogante Rodrigo Martínez descartó cualquier vínculo político. Recordemos que Rodrigo Díaz fue intendente de la región del Biobío en el último periodo de la presidenta Bachelet. Escuchemos precisamente las declaraciones de Rodrigo Martínez. Nosotros estamos seguros que en esta región no existen los problemas que están surgiendo en otros lados y no tenemos, por lo tanto, ningún problema en que esto se transparente, se investiguen por la instancia que corresponda. La verdad administrativa de los programas le corresponde a la Contraloría y la verdad jurídica penal le corresponde a la Fiscalía. Para finalizar este despacho, el gobierno regional estudia concurrir nuevamente hasta la Contraloría de la República para entregar mayores antecedentes sobre este caso y otros que en donde el GORE Biobío ha entregado recursos de manera directa a otras fundaciones. Cristian, muchas gracias por la información desde el sur del país. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos con la información económica. Tenemos una nutrida agenda económica aquí en Tu Bolsillo. Vamos a partir con un tema que lo afecta directamente a usted como consumidor. Tras la demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, en contra de automotoras, que afectó a más de 185.000 clientes, la organización exige indemnización por más de 200.000 pesos para cada afectado. Cristóbal Vera con todos los detalles a esta hora. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Claro, la Organización de Consumidores y Usuarios, la ODECU, inició entonces esta demanda compensatoria en contra de 13 automotoras. ¿Esto por qué? Según lo que planteaba durante esta mañana la ODECU, esto va en defensa de los intereses colectivos de los compradores, quienes compraron más de 185.000 vehículos, viéndose perjudicados, según lo que plantea la ODECU. Entonces sufrieron perjuicios derivados del sobreprecio por el transporte marítimo justamente de estos vehículos. Ahora bien, cabe recordar que la concertación comercial, que fue sancionada judicialmente tanto en Chile como en el extranjero, subió artificial y coordinadamente los costos del transporte marítimo entre los años 2000 y 2012. Estos sobreprecios justamente fueron finalmente traspasados por las automotoras a los consumidores sin haberlos compensado debidamente. Esto es lo que plantea entonces esta demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios. Ahora bien, ¿qué es lo que piden? Piden esta compensación económica, ¿no? Una compensación económica que va en el orden de los 212.000 pesos a cada afectado. ¿Esto por qué? En concepto de daño emergente, daño moral y también daños punitivos. También, eso no es todo, porque la ODECU está solicitando un aumento del 25% en la indemnización debido a la negligencia por parte entonces de las automotoras. Nosotros tenemos declaraciones sobre esta demanda por parte del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios y también del abogado representante de la ODECU que justamente está llevando esta causa. Pasemos a escucharlos. Nosotros estamos demandando a 13 automotoras por haber traspasado los precios de un problema que tuvieron en el transporte marítimo. Esto ha sido sancionado por la Corte Suprema y las automotoras nunca compensaron a las personas en términos del sobreprecio. Vemos como necesario representar a los consumidores chilenos para que se les reembolse ese dinero que ilícitamente les fue sacado de su bolsillo. El llamado es que esas personas que compraron y que a la vez volvieron a comprar porque ese precio se les traspasó a ellos, que hoy día son los titulares o los poseedores de esos autos, se presenten en definitiva a reclamar este sobreprecio que se pagó a las automotoras y que las automotoras pagaron a las navieras. Claro, yo ya les decía, son 13 las automotoras que están siendo demandadas por parte de la ODECU. Entre ellas están BMW, Ford, Chevrolet, Piamonte, Subaru, Valenzuela y Del Arce, Pompeyo Carrasco, Salfa, Salazar Israel, Portillo, Kia, Derco y Mazda Chile. Todas ellas entonces, según lo que plantea la Organización de Consumidores y Usuarios, por haber vendido vehículos con precios inflados a raíz entonces del acuerdo exclusivo de las navieras. Esto al final transcurre para los consumidores. Cristóbal Vera, muchas gracias por la información. Y en otra información,
¿Qué tiene relación con lo que mencionamos con el mercado automotor? Es una buena noticia lo que le vamos a contar ahora para todos aquellos que utilizan vehículos petroleros. Lineup informó una importante baja en el diésel y por primera vez en largos meses se situará por debajo de los 1.000 pesos promedio en la región metropolitana. Este jueves, hoy, bajará también la benzina de 93 octanos. Vamos a tener una baja del diésel de 16 pesos. Vamos a tener también baja en la gasolina 93 octanos, me parece que es de 8 pesos. Lo adelantaba a primera hora el ministro de Hacienda. Una buena noticia tendrán esta semana los automovilistas. Es que la ENAP confirmó una baja de 8 pesos en el litro de 93, una leve alza en la gasolina de 97 y, ojo, una importante caída de 16 pesos en el precio del petróleo. Buena, po. Ayuda de alguna manera al bolsillo. Totalmente, po. Si uno siempre anda buscando lo más económico. Podría haberlo sabido para darle echado mañana, pero hay que echar porque mañana es para afuera. Para Curicó y hay que saber ir con combustible. Pucha, yo bueno. Un gran ahorro y una alivio para los hijos. Buena noticia. Ali, esperada. Algo ayuda, sí, que siga yendo, no, esa es la idea. De esta manera, por fin, el litro de petróleo se situará debajo de los 1.000 pesos en la región metropolitana, tras largos meses de alzas. Una noticia que agradece Johan, quien utiliza su vehículo petrolero para trabajar como repartidor de verduras. No, todos los días le echo 10 lucas, 20 lucas, entonces igual disminuye. Son 200 pesos, 300 pesos menos al tiro. Igual es súper caro el combustible, porque uno lo ocupa todos los días. ¿Tú lo ocupas para trabajar o...? Sí, yo soy comerciante. Ya. Me muevo en el vehículo que es petrolero y es importante que bajen las cosas porque está todo caro. Es que los costos operacionales han disminuido en el último año. Por ejemplo, en esta misma fecha del año pasado, el litro de diésel en este tradicional servicentro de Quinta Normal costaba casi 100 pesos menos. Celebran con ello los que tienen vehículo petrolero, porque todo indica que continuará esta tendencia. Se ha acumulado 127 pesos en el caso del diésel, que es lo que queda por traspasar en las siguientes semanas. Entonces tenemos un colchón que sabemos que todavía se va a traspasar a bajas en el precio a futuro y por eso tenemos la certeza de decir que el precio estará por debajo de los 1.000 pesos en los siguientes meses. Y clave para el ahorro es cotizar, es que hay diferencias significativas si ese litro de petróleo lo compramos en La Cisterna o en Conchalí. El sitio benzinaalinea.cl es ideal para cotizar el combustible más económico y más cerca de su casa, algo que de seguro realizó Judith, quien una vez a la semana se traslada en micro desde Cerro Navia hasta Quinta Normal para comprar parafina más económica. Traemos el bidón más grandecito, nos cuesta un poco. Venimos en locomoción nomás porque no tenemos vehículo. Entonces tenemos que ahorrar de una u otra forma y aparte que ahora los niños están de vacaciones, tenemos que ahorrarlo y tenernos calefaccionados. 6,4 pesos por litro subirá este jueves la parafina. Por eso se torna fundamental cotizar en estos fríos días de invierno. Sí, el sello entre la benzina, el diésel que está cayendo, pero la parafina que lleva 3 semanas consecutivas al alza. Había caído mucho, hay que ser cierto, durante el último año, pero 3 semanas consecutivas subiendo la parafina y el sitio que decía Felipe Gallego en la nota, benzinaalinea.cl, parafinaenlinea.cl, es el mismo sitio de la Comisión Nacional de Energía. Una persona puede ahorrar 50, 60 pesos por litro ahorrando o cotizando en ese sitio en la misma comuna. Claro, dentro de la región metropolitana o en una región como la Araucanía o en Antofagasta se puede ahorrar más de 100 pesos en la misma región, pero una persona, por ejemplo, aquí en la región metropolitana no se va a mover de La Cisterna a Quilicura, se va a gastar lo que se ahorra en el transporte, pero en la misma comuna se puede ahorrar hasta 50 pesos, 60 pesos por litro con facilidad si es que cotiza. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante, lo hemos visto durante los últimos años, cómo se ha hecho cada vez más lejano el sueño de la casa propia, acceder a créditos hipotecarios. Hemos visto durante las últimas semanas, meses, cómo el promedio de las tasas de interés de los hipotecarios han ido cayendo, pero todavía se mantiene lejos. Estamos a puertas de una nueva reunión del Banco Central en donde con toda seguridad se va a bajar la tasa de interés. ¿Cuánto de esto va a impactar en los créditos hipotecarios? ¿Van a seguir bajando? ¿Se van a hacer más accesibles? Es el tema central de estas gráficas que le vamos a mostrar a continuación aquí en Tu Bolsillo. ¿Qué pasa con las tasas hipotecarias? Este es el escenario hoy día. En noviembre del año pasado tuvimos el pic
respecto a las tasas, a lo más oneroso que tuvieron las tasas, esto es 4,64% promedio el PIC en noviembre. Esto es UF más 4,64. Ha venido una sostenida caída y la última semana de junio se registró un promedio de 4,2%. Es el nivel más bajo en un año y medio. Claro, veníamos del PIC antes de la pandemia, antes del estallido social, llegamos a tener promedio, de acuerdo al catastro que realiza el Banco Central, 1,99%. Llegamos a tener casi 4,7%, hoy día 4,2%. Para entender un poco también cómo los créditos hipotecarios son un reflejo de la temperatura del momento económico. Y aquí también se ve reflejado el tema de los retiros de fondos de pensiones. Muchas veces esos fondos de pensiones, nuestras platas que están en los fondos de pensiones, ese mismo dinero es utilizado, se le presta a la banca para que la banca se lo preste a las personas para que se compren una casa. Y al haber 3 retiros consecutivos, hubo menos dinero disponible para esos créditos hipotecarios y eso ha hecho de que, lamentablemente, una de las tantas razones para que los créditos hipotecarios hayan subido durante el último tiempo y al parecer no sabemos cuándo, si es que va a ser pronto, que vayan a seguir bajando. Vamos con la siguiente gráfica, lo que yo les comentaba y les reseñaba al inicio. ¿Qué va a pasar este mes? Hay algo que es bien importante y ahí lo vemos en la segunda parte. El 28 de julio, en 2 semanas más, hay reunión de política monetaria del Banco Central. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Que el banco debiese bajar la tasa de interés entre un 0,75 a un 1%. ¿Cuánto de esto va a impactar? Podría impactar en el negocio hipotecario si ya venían cayendo los créditos hipotecarios. No con la fuerza quizás que muchos esperan, pero venía cayendo paulatinamente. ¿Va a significar esto que estos créditos sigan cayendo? Los expertos tienen sus tesis. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos explicando lo que está sucediendo en el mercado de los hipotecarios. Lo que yo les contaba, hoy la tasa del Banco Central, el 11,25%, desde octubre del año pasado que está a ese nivel. Para que entendamos también el momento económico, en julio del 2021, esa misma tasa estaba en 0,25. Viene una sostenida alza hasta octubre del año pasado, en que se estaciona ya casi por 9 meses en 11,25 y es el momento de que baje. ¿Por qué? Porque la economía está apretada, venimos con 4 trimestres consecutivos de caída, de contracción de la economía, y también la segunda parte que usted ve en la gráfica. Las últimas cifras de inflación para la economía chilena marcan que está muy por debajo de las expectativas del mercado. La inflación ya estaría, ojalá sea definitivo, controlada. Tuvimos un 0,1% en el mes de mayo, tuvimos un menos 0,2% en el mes de junio. Hace 5 años que no se daba una inflación negativa en nuestra economía y eso es la señal, para algunos inequívoca, de que el Banco Central va a bajar las tasas de interés. ¿Cuánto? Entre 0,75 y un 1%. ¿Cuánto de eso? Y nos planteamos la pregunta en la gráfica. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de la baja de tasas se va a traspasar a hipotecarios? Pocaso, al parecer. ¿Por qué? Y lo pasamos a revisar en la última gráfica. Son las razones que explican desde el mercado para entender lo que está sucediendo en este negocio. La baja, que vamos a ver, en 2 semanas más ya está incorporada por el mercado. El mercado dice, a ver, sí o sí, los créditos hipotecarios o la tasa de interés va a bajar. Esto ya está incorporado por el mercado. Las tasas actuales, de acuerdo a los expertos, se van a mantener en niveles similares. Mientras el mercado de capitales no se vuelva a engrosar como antes de los retiros, esas tasas se podrían mantener en niveles similares. Podría caer un poquito, pero en niveles similares por lo menos entre 7 y 10 años más. Así que no hacerse quizás mucha esperanza. Y llegaremos al mínimo del 1,99% que tuvimos hace 3 años atrás, antes del estallido, antes de la pandemia. Se ve muy complicado que lleguemos a ese nivel. Ya estamos por el doble de ahí. Podría ser difícil, dicen los expertos. Eso es la información en materia económica. Siempre atentos a lo que decía el Banco Central en 2 semanas más. Ahora, 2 de la tarde con 22 minutos, tomamos contacto con Marián Basso porque el presidente Boric aterrizó ya en España. Vemos la imagen del canciller Alberto Van Claveren, pasamos a escucharlo. Mari, muy buenas tardes. Las elecciones, Pedro Sánchez se enfrenta a la centro... Sí, Andrés, justamente estamos escuchando al canciller en la llegada del presidente de la República a Madrid. Con estados. Obviamente Chile no interviene en política interna en los distintos países. Esta visita estaba programada con mucha anticipación y tanto Chile como también España
digamos, aspiraban a que esta visita pudiera realizarse en el tiempo previsto. ¿Va a haber un trato cuidadoso en torno a eso mismo? Obviamente sí, la idea es, por supuesto, mantener siempre las relaciones al nivel que corresponde, a nivel de autoridades de Estado, y no entrar al juego político interno. Muchas gracias. Ahí entonces, Andrés, escuchamos al canciller Alberto Van Claveren justamente referirse a lo que va a ser la participación de nuestro país en estas distintas visitas oficiales, tanto, ¿no es cierto?, a España. El día de mañana el mandatario se va a reunir con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también con el rey Felipe VI, va a tener reuniones empresariales, pero lo más importante, ¿no es cierto?, va a estar enfocado este próximo 17 y 18 de julio en la cumbre de la Unión Europea y de la CELAC. Vamos a ver la imagen de Claudia Rojas justamente porque estamos enfocando el avión presidencial, donde en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric va a descender y va a ser saludado, ¿no es cierto?, recibido por las distintas autoridades, entre ellas el embajador de Chile en Madrid, Javier Velasco, quien es el máximo representante de nuestro país, que lo está esperando acá a su llegada a España. Como les comentaba, entonces van a ser varias las actividades que están contempladas en la agenda del presidente de la República, que comienzan el día de mañana. ¿Eso por qué? Porque acá son las 8 de la tarde con 24 minutos, hay 6 horas más que en nuestro país, así que se contemplaba por el día de hoy solamente la llegada del presidente de la República. Andrés, sí, me estás hablando, no sé si el dato bien. Que ustedes llegaron más o menos una hora más tarde de lo que estaba presupuestado, ¿no? Sí, pero les voy a contar que el viaje fue bastante largo. El avión que estamos viendo es el avión más pequeño que tiene la presidencia, no el avión más grande, porque se está actualmente en reparación. Así que el viaje duró aproximadamente 15 horas. Hubo que hacer escala en Brasil y también en África. Así que fueron estas dos escalas lo que alargó también el viaje, un viaje directo podría durar 12 horas más o menos. Este viaje duró alrededor de 15 horas o un poquito más, y es por eso que también se atrasa la agenda y la llegada del presidente, que estaba pronosticada eso de las 7:20, hubo 40 minutos de retraso, así que a las 8 de la tarde, pero como ustedes lo ven acá en España, el calor, el sol siguen presentes, hace mucho calor, 27 grados aproximadamente, sabemos que estamos en una ola de calor acá, así que justamente hay que soportar estas condiciones climáticas, pero lo importante, ¿no es cierto?, va a ser esta agenda que yo te comentaba, Andrés, y lo que comentaba también el canciller hace algunos minutos, la importancia entonces de afianzar estos lazos que son relevantes para nuestro país en materia económica con los distintos sectores, con los distintos países de Europa. De hecho, hay agenda del presidente de la República, tanto en España como en Francia, en reuniones con sectores empresariales, y también parte de la comitiva y de las invitadas especiales del presidente de la República son empresarias, ¿no es cierto? Todas mujeres. Presidenta de la SOFOFA, la vicepresidenta de la CPC, todas mujeres, exactamente todas mujeres, quienes se vinieron en un vuelo separado porque este avión es un poco más pequeño, tiene una capacidad reducida, pero efectivamente ellas son las invitadas y las encargadas también de relevar esta importancia que tiene para nuestro país estrechar estas relaciones económicas y, como también lo decían desde el gobierno, movilizar lo que van a hacer los distintos recursos a través de acuerdos de cooperación, entre otros. Sí, es importante lo que tú mencionabas, Marian. Esta característica económica del viaje del presidente es muy importante. Recordemos, uno de los principales países inversores en nuestro país, históricamente, por lo menos el último medio siglo, ha sido España. Es parte de la primera escala, lo estamos viendo en la imagen en directo mientras esperamos la llegada del presidente. Pero también viaja entre la comitiva el ministro de Energía. Y creo que ahí es importante detenerse, Marian, porque hay muchas inversionistas aquí en nuestro país, sobre todo energías renovables no convencionales, en el rubro de la energía, que es muy importante, muy oneroso, que están bien preocupados respecto a lo que está sucediendo con estas inversiones en Chile. Recordemos cuando vino la máxima representante de la Unión Europea hace algunas semanas, Ursula von der Leyen, también vino a dejar patente la preocupación. Nos puso en la jerga futbolística una tarjeta amarilla de que estamos bastante al debe en un tema que quizás no está en las primeras planas, pero es muy importante respecto a la inversión en nuestro país, y también es parte fundamental de la visita del presidente Boric allá a Europa, Mani. Sí, sumamente importante, y también ha sido parte desde su compromiso, ¿no es cierto?, que fue electo presidente de la República, estuvo en su agenda siempre, ¿no es cierto?, este tema, así que va a ser uno de los puntos relevantes. Y como tú lo decías, España es el tercer inversor en nuestro país, justamente con 16.986 millones de dólares, solamente queda en tercer lugar tras el Reino Unido y los Países Bajos, así que son importantes las reuniones que se van a sostener el día de mañana con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
empresariales, y también en Francia va a sostener reuniones con empresariado francés y también chileno, lo que va a ser muy relevante justamente para los distintos acuerdos que se puedan concretar en materia económica. Y tú le decías, la parte de la energía, la parte de la ciencia también va a ser relevante en esta gira, porque también el presidente Gabriel Boric va a tener un paso por Ginebra y Suiza, ¿no es cierto? Ginebra, Suiza, donde va a visitar el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que es el laboratorio más grande de física de partículas del mundo, donde los avances tecnológicos en ciencia salen de ahí, ¿no es cierto?, para poder concretar los distintos avances alrededor del mundo. Así que lo que busca Chile en ese entonces es ser partícipe de uno de los socios miembros de este centro. De hecho, ya fue invitado hace algunos meses a ser parte de esta importante instancia, así que eso se va a corroborar en los próximos días ahí en Ginebra, Suiza. Lo decíamos entonces, varias reuniones importantes con el tema económico en el centro, pero también hay una cita muy importante que básicamente es lo que justifica esta gran gira que va a tener el presidente de la República, que es la más larga que ha tenido, que es la cumbre de la Unión Europea y de la CELAC, de los estados de América del Sur y del Caribe. ¿Por qué? Porque esta cumbre no se realizaba hace 8 años y efectivamente había alguna distancia entre los países europeos y lo de nuestra región, así que lo que se busca justamente es articular y generar esa entonces estrechez de lazos que hace tiempo está distante. Oye, y mientras esperamos la salida del presidente, un último punto, también el presidente llega, por ejemplo, llega a España cuando están a 10 días de las elecciones en ese país, momento no fácil, y también después va a Francia, donde Macron no lo ha pasado bien durante las últimas semanas por revueltas en las calles, y aquí también se ha hecho un trabajo para que el presidente en todos sus puntos de prensa se mantenga lo más neutral posible frente a situaciones coyunturales en los países en que no está fácil el día a día. Sí, no sé si alcanzaron a escuchar al canciller cuando tomamos contacto. Él justamente decía que acá lo que no se puede hacer es intervenir en la política interna de cada país. Cada país tiene sus situaciones, su contingencia que está sucediendo. Tú lo decías, en España hay elecciones que se acercan, ¿no es cierto? Si no me equivoco, el 23 de julio son las elecciones donde el PSOE, que es justamente el partido del presidente del gobierno español, está debilitado. Así que ahí hay un punto cuando vemos ahí al presidente de la República, Gabriel Boric, descender del avión presidencial tras estas 15 horas de viaje que lo traen en su primer destino a Madrid y España, para entonces iniciar esta gira por Europa. 11 días, el 23 de julio va a culminar este viaje que tiene varios puntos en agenda. Lo decíamos, el tema económico, muy importante, pero también hay otro punto muy relevante en este viaje que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Va a tener actividades relacionadas a este tema el día sábado aquí en Madrid, con actos culturales, ¿no es cierto?, con una conmemoración en la Casa de América, con el llamado nombre de Chile, Memoria y Futuro a 50 años del golpe, que va a ser una conversación entre el presidente de la República y el músico Joan Manuel Serrat. Y también en Francia va a participar de la exposición de un documental que también hace alusión entonces a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Con Pedro Sánchez también ha tenido una cercanía que se ha visto respecto de este tema. Se reunieron el año pasado en la cumbre de las Naciones Unidas, también se hizo en República Dominicana en la cumbre de la CELAC, así que ahí justamente se espera que también se hable respecto de este tema, respecto de la importancia de lo que va a ser la conmemoración de los 50 del golpe de Estado. Sí. Por seguridad tenemos que para allá. Presidente, ¿cómo va a estar la gira? ¿Qué espera de la gira, presidente? Ahí tratamos de preguntarle, justamente el mandatario se dirige inmediatamente a su auto, de acá se va entonces hacia su hotel. Lo decíamos, durante el día de hoy no va a tener actividades oficiales, solamente va a llegar a descansar después de este largo viaje, ¿no es cierto? 15 horas, Andrés, 2 escalas, porque hay que prepararse para las actividades que tiene durante la jornada de mañana, que van a ser extensas, que van a partir muy temprano con la visita y la reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero que siguen también con la visita al rey Felipe VI. Recordarán ustedes que la última vez que se encontraron hubo ahí una polémica, ¿no es cierto? Claro, que fue cuando el rey Felipe VI asiste al cambio de mando
del presidente de la República, y el presidente Boric dice después que llegó tarde. Ahí entonces se generó una polémica porque desde la comitiva del rey Felipe VI señalaron que solamente seguían las indicaciones de lo que les decían desde Chile. Así que va a ser la primera vez que también va a estar ese encuentro entre ambos. Marian Basso con la imagen en vivo. Usted también descansa junto con la Claudia Rojas después de un extenuante viaje con 2 escalas desde Europa. Y también otra cosa importante, mándale un gran abrazo en la medida de lo posible a Valentina Reyes, que está allá en Madrid sufriendo con el calor. Gracias, Mari, un abrazo. Nos vemos, que estén bien. Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. 3 nuevos accesos tendrá la estación Tobalaba del metro, cuyas obras de ampliación fueron inauguradas durante esta mañana. Ahora habrá un túnel de conexión con el mercado urbano de Tobalaba. Retomamos el contacto con Cristóbal Vera. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Claro, hoy se inauguraron las obras de ampliación de la estación de Tobalaba y también de los 3 nuevos accesos en la comuna de Las Condes que van a permitir conectar directamente con el MUT, con este mercado urbano Tobalaba. Un mercado que está ubicado en la intersección de la avenida Apoquindo con la calle El Bosque Norte, justamente para renovar toda esta manzana y darle una nueva vida, ¿no?, a este sector, a este punto neurálgico de la capital. Justamente en este punto en el que se conecta también está el límite de la comuna de Providencia con la comuna de Las Condes. Ahora bien, el MUT, este mercado urbano Tobalaba, se va a ir abriendo en etapas. Será un proceso paulatino, ¿no?, de apertura, porque primero se va a abrir la conexión entre el metro de Santiago y el mercado urbano Tobalaba, también entregando este recorrido, ¿no?, un recorrido que está marcado por una visión sostenible de este proyecto y también por miles de metros cuadrados de áreas verdes. Luego, semana a semana, de aquí al mes de diciembre de este año, se van a ir abriendo los distintos locales comerciales, almacenes, también cocinerías, con el fin de poder darle vida entonces a este proyecto, al mercado urbano Tobalaba. Importante destacar que el MUT es el primer mercado urbano de Chile, el primer mercado urbano de todo nuestro país, y la verdad es que va a contar con bastantes niveles, con varios pisos, más de 6 niveles en total, que van a ofrecer variedades de productos, de servicios también para todas las personas que lleguen hasta este lugar. Por ejemplo, en el piso 1 y en el piso 2 se van a ver espacios dedicados al retail y al comercio abierto. En el piso número 3 se va a ver el Jardín del Mercado, una plaza ubicada en el centro de este proyecto que va a estar rodeada de restaurantes y también de tiendas. Por su parte, en el nivel -1 estará el taller MUT, el taller de este mercado urbano Tobalaba, donde van a haber industrias creativas y también la estación de bicicletas. Importante esto también porque esta estación de bicicletas, este bicicletero gigante que se va a establecer en este lugar, es el más grande de toda Sudamérica. Así lo decían las autoridades durante esta mañana. Yo también los invito a que escuchemos las palabras por parte de las distintas autoridades que llegaron hasta acá, hasta el mercado urbano Tobalaba, para hablar, no para celebrar esta iniciativa. Escuchemos. 23 millones de viajes de personas que circulan por la estación Tobalaba hoy día tienen mejores accesos y al mismo tiempo más entrada disponible para poder salir del metro, para poder ingresar, evitando parte importante también de la congestión peatonal que ocurre en la superficie. Aquí van a convivir usos distintos que generalmente están segregados en la ciudad: oficina, comercio, mercado. Se está promoviendo el uso del transporte público a través de una tremenda conectividad con la estación de metro. Este es un espacio que se va a ir abriendo al público paulatinamente a medida que se vayan terminando las tiendas. Tenemos unos meses por delante, sin perjuicio de lo cual, en esta etapa, el metro abrirá sus puertas y también lo hará MUT, para que las personas que vengan en bicicleta puedan estacionar sus bicicletas y conectar directamente con el metro. Claro, este proyecto contará con cerca de 300 locales comerciales con el fin de ofrecer toda la variedad posible a todos los clientes que decidan entonces venir hasta acá, hasta el mercado urbano Tobalaba, el cual además cuenta con un plan de sostenibilidad, un plan en base a 3 ejes fundamentales con el fin de cuidar el medio ambiente. El primero, el eje de las áreas verdes, ya que este proyecto, el MUT, va a tener cerca de 20.000 metros cuadrados de áreas verdes. También el segundo eje es el del transporte limpio, esto incentivando el uso del transporte público y también el uso de la bicicleta, reduciendo a su vez al máximo la cantidad de estacionamientos para autos en este recinto. Por último, está el eje del plan basura cero, con el cual se espera que los cerca de 15.000 toneladas de basura que se producirían al día en este proyecto, en este mercado urbano Tobalaba, no lleguen a los vertederos, a los distintos vertederos de nuestro país. Un proyecto entonces que está en avance ya, que estaría finalizado cerca de diciembre de 2023.
23 y que entonces va a ofrecer toda esta variedad gastronómica de locales comerciales, de cocinerías, también de servicios, distintos servicios e incluso este bicicletero, esta estación de bicicletas que va a ser la más grande de toda Sudamérica. Excelente noticia, Cristóbal Vera. Muy buenas tardes. 14 horas con 37 minutos, momento de revisar el tiempo con la imagen, con la cámara puesta mirando la comuna de Macul. Tenemos a esta hora 18 grados en la capital, justo los que pronosticaba la dirección meteorológica, 18 para esta jornada, una jornada con más cálida respecto a lo que fue ayer, algunos rayitos de sol que alcanzan a entibiar el cuerpo. A ver, 5 y 15 la temperatura de mañana, 4 y 15 para el sábado, 3 y 17 va bajando la mínima de aquí al domingo. Un pequeño repunte, tanto la mínima como la máxima, el lunes y martes, es la información del tiempo aquí en 24 horas. Y hoy, 13 de julio, como todos los años, todos los 13 de julio celebramos el Día Mundial del Rock, uno de los géneros más influyentes en el mundo de la música, y para celebrarlo escuchamos a una de las bandas más icónicas del género, los ingleses The Queen, al gran Freddie Mercury, con esta inolvidable Rapsodia Bohemia. Nos vamos, nos despedimos, nos vemos mañana, chao, chao. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. Let me go. Let me go. Never, never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub.